Instructor y compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Carlos Enrique Parra Castañeda. Eh, en este momento me dispongo a realizar o resolver las preguntas con respecto a la guía y rúbrica de las actividades solicitadas en las actividades de cultura política. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Pienso que es pertinente porque considero que está bastante descuidado la parte agrícola, agricultura, más que todo en el departamento del Cesar, que es donde se basa mi investigación. Pues dada pues la situación que existe en el país con respecto a las ayudas que ofrece el gobierno, con respecto a estos proyectos para poder reestructurar o retomar el campo, pues para mí, bajo mi concepto, en el departamento del Cesar son muy pobres las ayudas. Por eso lo vi pertinente explicar este tema. Segunda pregunta. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y democrática en Colombia? No es de extrañarnos que la parte política solo se base y se centre o solo busque la ayuda del pueblo solo cuando lo necesita. Y más aún el sector campesino, que es en lo cual donde se basa mi investigación. ¿Por qué lo digo? Pienso que falta mucha compenetración, mucha sinergia con respecto a las ayudas que brinda el Estado a las personas que en verdad pues necesiten de estos recursos. Ya eso sería pues la parte política. Ya yéndonos a la parte de participación democrática, se supone que si es democracia, democracia significa participación, o sea, participación entre ambas partes, no una sola. Pienso que debería haber como más rango de influencia con respecto a la política y la democracia con respecto a la población civil. No solo pensar de que solo van a necesitar, no solo porque cuestiones electorales o cualquier tipo de acción política que se emprenda, sino tratar más bien de tomar esas ideas, reestructurarlas, conformarlas, brindar el apoyo y pues no estar solo apegados pues a solo beneficios, buscar más bien como un ganar-ganar. Tercera pregunta. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado? Pues yo denoto que el trabajo se centra en la mitad del siglo XX, lo que es la parte del departamento del Cesar. Estoy retomando este tema. Eh, digamos que fue un periodo en el cual se da ese despertar económico en el departamento. Llamando así pues ya gracias todo pues a la llegada de las multinacionales, empresas multinacionales, pues la utilización o pues sí más que todo utilización de otro tipo de recursos, ya no hacer lo que se venía haciendo anteriormente, sino innovar, fomentarse en otras cosas y dejar a un lado pues lo que se venía realizando en la parte agrícola, en la parte del campo. Cuarta pregunta. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Me centro en este espacio geográfico, aparte de que pues es la tierra donde nací y me crié, en Valledupar, pues ahora actualmente me encuentro laborando en la Loma Cesar. Básicamente la Loma Cesar es lo que estoy retomando. ¿Por qué? Muchas ayudas han brindado las empresas multinacionales acá en este sector del departamento. ¿Por qué?
¿Por qué lo digo? Más bien es la pregunta, es la cuestión. Lo digo en el sentido de que sí se han brindado ayudas con respecto a las regalías. Pero pienso, analizo y doy mi punto crítico con respecto a eso de que no hay un organismo que regule o reparta equitativamente esos dineros. Pienso también que la poca divulgación de la información con respecto a las ayudas, con respecto a recursos que el Estado puede darle a esas personas para reestructurar o retomar nuevamente labores del campo, no se ha venido dando. De allí se desprende el poco interés que demuestra también la población civil con respecto a recibir esas ayudas. Piensan que todo es mentira. Quinta pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Teniendo en cuenta de que la población rural es la más afectada, debido a que en la llegada de estas empresas multinacionales se ha generado la compra de terrenos, la compra de, por decirlo así, de fincas, de haciendas, para retomar labores de extracción de un mineral, de un hidrocarburo. Se pierden tierras, se pierde mano de obra, ya pues las personas pierden el interés de retomar nuevamente el campo. Entonces, ese es el contexto actual de la parte agrícola, más que todo acá, en el municipio de La Loma Cesar. Vamos con la sexta pregunta. Sexta pregunta. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Pues básicamente en la década de 1970 caen los precios del algodón. No es de ocultar que éramos una, por así decirlo, capital algodonera en el país. En ganadería, somos ricos también en ganadería. Pues debido a la baja de estos precios, la economía en el Cesar, pues digámoslo así, decayó demasiado. Sí, decayó demasiado. Hubo una crisis. En el 1980 la economía se estancó. En los 90 la crisis se intensificó. Salimos a flote en la parte económica cuando estas empresas multinacionales llegan al departamento. Según lo investigado, cuando se inician en el año 1995 esas exportaciones de carbón, ese mineral que se extrae de acá, de tierras acá en la Loma Cesar y sus alrededores, tierras vecinas, las aguas de Ibirico, Becerril, así, minas aledañas. Con la llegada y empezar a exportar ese tipo de hidrocarburos se fue logrando la estabilidad. Hubo, como quien dice, ese respiro en la economía del departamento cuando se iniciaron estos procesos en el departamento del Cesar, valga la redundancia. Obvio sí, como ya venía mencionándoles anteriormente, comenzaron a llegar las regalías. Regalías con respecto a, como quien dice, un pago por el favor de tomarle sus tierras, por así decirlo. Y distribuidas en la parte política. La parte política. De allí es donde se encuentran esas personas con tantos filtros, con tantos obstáculos, que no veo la necesidad, el porqué de esa generación de tantos. Pero bueno,
Ellos, pues cada quien maneja su campo a su conveniencia y eso hay que respetarlo. Fueron mal distribuidas esas regalías. Debido a tantos filtros, el dinero no llegaba completo, las ayudas no llegaban completas, la información escasamente a ciertas partes llegaba, a otras no, por lo poco que he investigado. Y bueno, eso es la parte, pues, la parte triste de tomar esas regalías y no utilizarlas correctamente. Si hubiera un organismo de control dedicado a la ejecución de proyectos, a la toma de ideas, a plantearse a reestructurar nuevamente el campo, no digo que como antes, porque ya sabemos cómo está la tierra ahora actualmente con estas empresas mineras, pues al menos retomar una parte y pues generar conciencia en las personas, porque ya eso prácticamente se ha venido perdiendo, por así decirlo, lastimosamente. Séptima pregunta: ¿cuál es el contexto actual de la temática? Pues el panorama, bajo mi consideración, se ve triste. Demasiado triste porque a pesar de que se vienen dando beneficios, regalías, todas estas cuestiones, no veo proyectos centrados, no veo algún proyecto que genere empleo en esta parte, que tome ideas, que ejecute este tipo de proyectos. No los hay. Solo se basan en hacer estudios, en cómo está la tierra, en qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y ahí queda la cosa. ¿Qué buscaría yo? Se puede lograr, no es imposible, se puede lograr. Solo necesitaremos un ente encargado o alguien pues especializado en este tipo de temas, hacer un buen proyecto para comenzar a retomar lo que ya escasamente no tenemos. Octava pregunta: ¿cuál es la relación temática investigada con el concepto de cultura política? La cultura política maneja una versatilidad, un ramal muy extenso, algo que, caramba, con cualquier tema puede empalmarse, con cualquier tema puede tener sinergia, con cualquier tema puede surgir. ¿Cómo no tomar o cómo no hacer pues equipo con las personas que han perdido pues su parte campesina, por así decirlo, ese sector social, retomarlo nuevamente? Se puede lograr, como ya venía diciendo anteriormente, se puede lograr. Necesitaríamos pues más organización, más liderazgo, más personas comprometidas con estos proyectos. Novena pregunta: ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Claro que aporta a la democracia. Como decía anteriormente, la democracia significa participación. Si hay más participación, si hay más entrega de esas personas en querer nuevamente reestructurarse, en querer nuevamente levantar la agricultura en estos municipios, en querer proponer ideas, que el gobierno retome esa seriedad para con estas personas, de dar ayudas, de manifestarles su interés también por ellos, como se ha venido dando en el sur del Cesar. En el sur del Cesar me refiero con base a una información que uno de mis compañeros pues publicó en el foro anterior. Me dijo que, o expresa más bien es la palabra, expresa de que se están tomando hacer cultivos de cacao en Aguachica, en el municipio de Aguachica. Me parece pues un tema bastante interesante, tomar unos cultivos que aquí pues decíamos que no se daban y pues
se están dando, porque se están dando. Entonces, no sé, como ponerle más seriedad, ayudar a impulsar esos proyectos, que es lo importante, para volver a retomar esa parte, pues, eh, tanto social como política, esa mezcla de esas dos palabras, que sí se puede dar. Compañeros, gracias por su tiempo. Este es el final ya pues de mi video y que esté muy bien.